Bien, amados preciosos, venimos en el estudio de la primera carta de Juan, capítulo 4, vamos ya por el capítulo 4. Y quedamos diciendo en el estudio anterior que el mundo no nos oye porque no hablamos como el mundo habla y que ahora nosotros en Cristo Jesús estamos para hablar y entendernos porque hablaríamos el mismo lenguaje. Y por eso hoy vamos a ver cuál es ese lenguaje maravilloso desde el cielo para nosotros hablar en la tierra. Y vamos a ver cómo ese lenguaje maravilloso es un lenguaje que manifiesta la comunión que tenemos con el Padre y con su Hijo Jesucristo, pero también la comunión que tenemos los unos a los otros. Por eso el mundo no nos oye porque quizás no hablamos en el lenguaje de ellos, pero hoy ese lenguaje está para permear, para llegar a ellos, porque el cristiano siempre quiere hablar al mundo, el cristiano siempre quiere hacer discípulos y llevarles ese mensaje de Cristo. Es emocionado el cristiano cuando el mundo le escucha ese mensaje y entonces nosotros debemos de impartir ese mensaje día a día. Por eso hoy lo que nosotros transmitimos tiene que venir desde Dios, desde esa fuente inagotable del Señor. Primera de Juan, en donde hemos estado estudiando, el capítulo 1, versículo 3 dice: y lo que hemos visto y hemos oído, esto os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdadera es con el Padre y con el Hijo. Amén. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando nosotros hablamos al mundo, nosotros tenemos que llevar una palabra que viene de la comunión del Padre y del Hijo, y ahora también de esa comunión entre nosotros. Este lenguaje de comunión es un lenguaje que trasciende las culturas, las clases, las razas, cualquier otra barrera. Este mensaje que es llevado a través del lenguaje que Dios nos ha impartido es un verdadero regalo de Dios. Por eso el mundo necesita que nosotros le hablemos en este lenguaje. El mundo necesita que nosotros vivamos comunicándonos, relacionándonos en comunidad con este lenguaje. ¿Y cuál es ese lenguaje? Dice la Escritura ahora sí en la porción del capítulo 4, versículo 7 en adelante. Dios es amor. Entonces, ¿este lenguaje cuál es? El lenguaje del amor. Dios es amor. Amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Amén. Entonces, este es el lenguaje perfecto que el Señor nos invita a que nosotros comuniquemos. Este lenguaje del amor va a trascender culturas, va a trascender razas, va a trascender colores, va a trascender toda ideología, porque vamos a hablar desde la fuente de ese lenguaje, y la fuente de ese lenguaje es Dios. Por eso el texto inicia casi como dándonos un imperativo. Amados, amémonos los unos a los otros. Esto quiere decir que es una acción práctica. Esto quiere decir que es una acción del diario vivir. Esto quiere decir que está enfatizando que es necesario que nosotros vivamos, practiquemos este lenguaje. Escuche bien el énfasis de la frase: amados, amémonos los unos a los otros.
Y es bien importante porque cuando nos dice que nos amamos los unos a los otros es porque hay una fuente de donde viene ese amor. Y dice porque somos amados por Dios y hemos recibido de ese amor y vivimos en esa luz. Porque hasta aquí viene dando dos descripciones muy importantes de Dios. Ya vimos, Dios es luz. Y los que andan en la luz no practican las cosas que son de las tinieblas. Ahora dice, Dios es amor. Y los que andan en el amor de Dios, viven en el amor de Dios, son amados por Dios. Entonces, de ese amor que hemos recibido, podemos dar ahora de ese amor. Y por eso dice, amémonos los unos a los otros, porque el amor es de Dios. Yo no voy a amar con algo que yo tengo quizás, como lo decimos regularmente, en mi corazón o en mi alma. No, la fuente con la cual yo te puedo amar, yo puedo amar a mis hijos, yo puedo amar a mi esposo, es porque viene de la fuente de Dios. El énfasis aquí en Juan es que el amor entre nosotros, mostrado a través de todos los pasajes que hemos visto, 1, 2, 3, es porque es algo poderoso. Y es poderoso porque viene de parte de Dios. Aquí Él muestra que es importante que si el amor es de Dios, entonces aquellos que declaran que son nacidos de Dios y que declaran conocer a Dios deben poder amarse los unos a los otros como el cuerpo de Cristo. Amén. Entonces, cuando tú pienses en el cuerpo de Cristo y que amas al cuerpo de Cristo, no te vayas en tu mente a decir cuánto amo a mi pastor, cuánto amo a mi pastora, cuánto amo a mi hermano que pasa por acá y me recoge en el carro para llevarme a la iglesia, o cuánto amo a la hermana que siempre me trae el mercado de bendición. No, tú tienes que pensar en el cuerpo de Cristo. Tú tienes que pensar en toda la iglesia extendida en todas las naciones, a través de todas las culturas, llegando a través de todas las razas. Es un amor que tiene que trascender, es un amor que no mira las condiciones ni las diferencias, es un amor que está mirando que esa persona es hija de Dios, nacida de Dios, y por lo tanto está unida a la misma fuente del amor que está en ti. Es ahí donde, ¿cómo amaríamos un hermano que está en una condición de pobreza? ¿Cómo se ama al hermano que en lo contrario está en una condición de bendición, de, ¿cómo decirlo?, de riqueza? ¿Cierto? Que está en una posición donde ese hermano quizás llega en el mejor vehículo a la congregación. Pero muchas veces lo miramos y decimos, ¡ay, él tiene tanto que no reparte! No, eso no lo haría el que ama. El que ama le ama en su bendición. El que ama le ama gozándose de lo que tiene, disfrutando, verle en ese esplendor, en esa gracia de haber sabido hacer sus negocios, sus riquezas. Pero también ama a aquel que no tiene esa misma condición y que va quizás en la condición más humilde, más sencilla, que no tiene quizás las mejores fragancias para oler muy bien. Entonces a ese también se tiene que amar. ¿Por qué? Porque dice que esa fuente de amor viene del Señor. Una vez más, Juan insiste en que hay algo que es otorgado al creyente cuando es nacido de Dios. Y que ese algo que está ahora contenido en este pasaje es el amor que antes no tenía. Cuando nosotros nacemos de Dios, ahora nacemos en el Dios que es amor. Por eso es para una persona nacida de nuevo. Nuestra vida estaba establecida, en unas condiciones de vida donde nos habían enseñado quizás a odiar, a envidiar, a aborrecer, a contender, a violentar. Hoy estamos nacidos de una simiente poderosa que es la simiente de Cristo.
Y en esa simiente poderosa fue manifestado el amor de Dios. Por eso dice el versículo 9, y en esto se mostró el amor de Dios. Porque en Cristo, en esa simiente de vida que está en nosotros, es la manifestación práctica del amor de Dios. Dios por eso dice, amémonos los unos a los otros, porque el que ha nacido de Dios está en esa manifestación gloriosa de ese amor, porque el amor es de Dios y Dios es amor. Y Él ha mostrado de manera práctica para nosotros ese amor perfecto de Dios. Ahora, Juan enfatiza en algo que es conocer. Y dice, el que no ama, no ha conocido a Dios. Y aquí la palabra conocer está realmente diciendo experimentar a Dios. Cuando habla de conocer, está diciendo muestra lo que ha experimentado, muestra lo que ha vivido. Yo puedo decir, y muchos pueden decir, Dios es amor, pero no ha experimentado, no ha conocido ese amor de Dios. Por eso ese amor de Dios se hizo manifiesto, se hizo práctico cuando envió a su Hijo único al mundo para que vivamos por Él. Ese amor de Dios se dio a nosotros, se entregó a nosotros, cediendo, entregando, ofrendando, diezmando, dando primicia de Dios para nosotros. El primero que entregó esa primicia fue Dios en nosotros, dándonos la vida de Cristo, para que todo el que en Él cree no se pierda y tenga vida eterna. Entonces Él nos entregó ese regalo redentor para nosotros. Nos dio esa ofrenda salvífica para nosotros como una manifestación práctica de ese amor. Ahora pudiéramos decir, el amor no es perfecto en la vida, pero nosotros tenemos que vivir un amor que se perfecciona. ¿Se perfecciona por qué? Porque aunque no está perfecto en este presente, debe de ir creciendo, debe de ir madurando, debe de irse haciendo más asequible. Por ejemplo, hoy perdonamos con más facilidad. ¿Por qué? Porque hemos experimentado más el amor de Dios perdonándonos a nosotros mismos. Hoy podemos tener menos rencor. ¿Por qué? Porque hemos experimentado el amor de Dios enseñándonos a amarnos y amar a otros. Hoy podemos tener menos envidia, sentir menos envidia por aquel que prospera, por aquel que avanza, por aquel que hace un ministerio más reluciente, más majestuoso. Hoy sentimos menos envidia. ¿Por qué? Porque hemos experimentado que Dios está con nosotros en lo poco que hagamos, en el ministerio quizás más pequeño, pero allí está Dios obrando a través de esa semilla que se pone en la boca nuestra para transmitirla a los otros. Entonces, cuando vemos esa acción, yo digo, a ver, todo esto es experimentado porque viene de Dios y porque Dios lo coloca en nosotros. Ahora, hay una acción sí real en todo esto, y es que si no hemos ido creciendo en ese amor, no se puede realmente creer que se tiene una experiencia con Dios sin crecer en ese amor los unos por los otros. Si hoy no perdonas más, si hoy no amas más, si hoy no sientes menos rencor, menos envidia, menos resentimiento, tienes que crecer más en esa experiencia de amor con Dios. Porque esto es algo práctico, ¿cierto? Por eso vamos concluyendo y decimos, el amor es de Dios. El amor que Juan habla aquí viene de una antigua palabra que era ágape. Y el amor ágape es el concepto correcto que Dios da a este mismo término. Y es el concepto correcto que Él espera que nosotros practiquemos.
¿Y cuál es ese concepto correcto del amor de Dios? Pues que Él da todo de sí mismo sin demandar ni esperar nada a cambio. Oh, qué concepto tan perfecto de esta palabra ágape. Porque esta palabra ágape lo que enseña es que Dios en su amor, siendo Dios amor, Él entrega todo sin demandar ni esperar nada a cambio. Nada como un pago. Por eso tú y yo no podemos pagar la salvación. Nosotros lo que vivimos al ser salvos es parte de esa experiencia de ser salvos. Lo que nosotros practicamos al vivir en Dios es parte de esa experiencia de vivir en Dios, de conocer a Dios. Por eso dice, en esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Él lo entregó todo, sin esperar nada a cambio, sin esperar o estar demandando esa respuesta. ¿Qué pasa en este momento con el amor de Dios? Que Dios ama a todos los hombres. Y quizás tú puedes estar viendo a esa persona que un día hirió a tu hijo y puedes estarle mirando y diciendo, ¿y a él también le amará Dios? Si le hizo tanto daño a mi hijo, ¿a él también amará Dios si hirió a mi esposo? ¿A él también amará Dios si hizo esto o aquello? Esto es parte de uno de los temas muy importantes para estos tiempos de reconciliación y de paz en Colombia. Para estos tiempos donde nosotros tenemos que mirar al otro en el amor de Dios. No en nuestro amor, porque quizás en nuestro amor nosotros no tendríamos la fuente suficiente para amar al que ha lastimado, para perdonar, para reconciliarnos con esa persona. Es ahí que lo importante es que este amor viene del amor que entregó Dios, que ofreció Dios, sin pedir nada a cambio. Ahora, con este tipo de amor, con este amor ágape, lo que sí viene ahora manifestándose es el nivel de comunión que tengo con Él y que a través de ese nivel de comunión que tengo con Dios el Padre y con su Hijo Jesucristo, entonces es el nivel de relación que puedo tener con los demás. Amén. Entonces, toda relación humana, escuche esta conclusión, toda relación humana está en un triángulo donde cada persona con la cual nosotros nos relacionamos, que sería estos dos extremos, tiene que tener una fuente que une y que está en un ángulo perfecto con Dios. Entonces, conforme esta persona ama a Dios y esta otra persona ama a Dios, al unirnos aquí, unimos ese ángulo perfecto de amor que viene de Dios. Ahora, tú puedes decir, bueno, entonces yo tengo que amar solamente a los que están unidos a ese ángulo perfecto de amor. No, pero por eso la iglesia, ellos no tendrán ese ángulo. Cuando digo no, estoy diciendo ellos no tendrán ese ángulo, pero la iglesia sí está unida en ese ángulo. Entonces, tú tienes comunión con este hermano que está unido a esa fuente de amor, que ha conocido esa fuente de amor y que ahora da esa fuente de amor. Y tú como iglesia te uniste a ese hermano y somos iglesia, cuerpo de Cristo. Ahora, ¿dónde querrá Dios que nosotros coloquemos a los que quizás no teniendo ese mismo nivel, esa misma comunión, esa misma experiencia, ese mismo conocimiento de Dios? ¿Dónde querrá Dios que los coloquemos? Si estás diciendo dentro del triángulo, es correcto. Cuanto más tú estás unido en comunión con los otros, más puedes amar
a los que no tienen esa fuente de amor. Más los puedes integrar en este triángulo, en este centro. Porque para eso se hizo la comunión de la iglesia, para manifestar el amor de Dios a los que no han conocido ese amor, porque no han conocido a Dios. Para aquel que dice, te odio a todo el mundo, entonces hay que amarlo. Para aquel que dice, quiero matar a todo el mundo, entonces hay que amarlo. ¿En quién o dónde lo amamos? En el contexto de iglesia. Unidos nosotros estamos incluyendo en ese grupo, en ese cuerpo, vamos a incluir a todo aquel que no ama porque aún no ha conocido el amor de Dios. Y concluyo una vez más con esta definición o con este concepto. Y es que el amor describe el carácter y el corazón de Dios. El amor muestra cuán rico es Dios en compasión, en misericordia, en bondad, en mansedumbre, en templanza, en fe, en gozo. ¿Les suenan esas palabras? Claro, es el fruto del Espíritu, porque el fruto del Espíritu es el amor. El fruto del Espíritu es el amor. Y con el amor entonces viene el gozo, la paciencia, la bondad, la mansedumbre, la fe, la templanza. Tú te uniste a una familia y eres parte de una familia porque tienes fe en esa familia, porque estás unida en un vínculo de amor y confías y estás seguro de esa familia. Entonces el amor ágape manifiesta el carácter y el corazón de Dios. ¿Cuánto hoy nosotros manifestamos ese carácter y ese corazón de Dios, amándonos los unos a los otros? Sería bueno meditar en esto y sería bueno que tú estés allí pidiéndole a Dios que te permita compartir hoy esa experiencia de amor que tienes, en el lenguaje que hablas, en la forma en que miras, en las expresiones, porque estás en iglesia, unido como cuerpo, para amar e incluir ahí a los que no tienen el amor de Dios. Bendito eres, Padre precioso, por esta palabra. Gracias por esta mañana y gracias por regalarnos este devocional. Caminemos juntos, de la mano con Cristo, en pasos de esperanza. Bendiciones.